Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, aunque fueron obviamente un tipo de vacaciones bastante atípicas, pero yo espero que se la hayan pasado muy bien y que hayan descansado lo más posible. Bueno, pues reiniciamos nuestras clases en formato de video y en esta ocasión quiero iniciar con lo que es el tema de fuerza de ventas. Ya les dejé la primera tarea y yo quise que en esa tarea ustedes reflejaran la idea que tienen sobre fuerza de ventas. He revisado nada más 2 tareas, solo me han mandado 2, por favor les encargo mucho que me manden las demás. Entonces, las 2 tareas que he revisado me doy cuenta que sí tienen la noción de lo que es la fuerza de ventas y eso me agrada. Y también quiero que en cada tema que vayamos a ver, la primera tarea sea una disertación personal sobre lo que comprendemos sobre ese tema, para posteriormente el día siguiente ya iniciar con nuestra clase de manera formal y entonces ir retroalimentando eso que nosotros pusimos en la tarea anterior e irlo complementando con lo que entendemos con lo que yo les estoy diciendo, sobre el tema. Vámonos entonces con lo que es una fuerza de ventas. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta clase? Primero, que entendamos qué es una fuerza de ventas en la organización y cuáles son los objetivos de una venta. Entender las diversas estructuras organizacionales de la fuerza de ventas y sobre todo identificar los factores importantes en la creación de la fuerza de ventas. Porque muchas veces creemos que el ser vendedor o el contratar, vendedores es cualquier cosa y por ende podemos poner a cualquier persona. Pero sin embargo, cuando hablamos de fuerza de ventas, estamos hablando precisamente de eso, una fuerza, ¿cierto? Un impulso para lograr los objetivos de la empresa. Y si yo pongo a cualquier persona como vendedor, pues obviamente no voy a lograr lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la organización de la fuerza de ventas, estamos hablando que antes, hace algún tiempo, las empresas giraban en torno a productos. ¿Vamos bien? Es decir, si yo vendo lavadoras, entonces mi vendedor estaba plenamente capacitado para saber cómo funcionaba una lavadora y cuáles eran las características plenas de este producto. ¿Están de acuerdo con eso? Es decir, dejábamos de lado el factor humano del cliente para simplemente enfocarme en el producto. ¿Creen ustedes que eso es correcto? Yo también creo que no es tan correcto en estos tiempos. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de la fuerza de ventas? Primero, ordenar las actividades de un grupo de vendedores. Segundo, dividir y coordinar las actividades para un mejor alcance de los objetivos. Y tercero, determinar los objetivos a alcanzar. Analizando estos 3 puntos, nos podemos dar cuenta entonces de lo siguiente. Cuando hablo de fuerza de ventas, no estoy hablando nada más de las características de un producto y cómo lo voy a vender. Cuando hablo de fuerza de ventas, estoy hablando de ese grupo que me va a ayudar de lleno, de pleno, a obtener los objetivos y las metas de ventas que yo quiero en cierto ciclo productivo. En pocas palabras, la fuerza de ventas no se debe enfocar, nada más en las características de un producto y cómo lo voy a vender, sino cómo ordenar las actividades, dividir y coordinar los esfuerzos de cada uno de los miembros del departamento de ventas para alcanzar los objetivos de la empresa. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Comprendemos la diferencia? Vamos con la siguiente. ¿Cómo alcanzar los objetivos comunes de ventas? Primero, obviamente, determinar el número de ventas que vamos a realizar mes con mes. Segundo, especificar un plan de mercadotecnia
que esté dirigido a alcanzar este objetivo o este número de ventas que queremos en cierto ciclo productivo, dividir actividades enfocadas a alcanzar estos objetivos y, por último, asignar a los integrantes del equipo de ventas, evitar el mínimo la duplicidad de actividades y funciones. Es algo así como lo siguiente. ¿Saben más o menos cómo funciona el sistema de preventistas en algunas empresas, digamos, refresqueras? Primero van estos elementos que van en moto, que van en motocicleta, que son los famosos preventistas, y se dedican a levantar pedidos. Ellos no venden un solo refresco. Sin embargo, son los encargados de levantar los pedidos que posteriormente, digamos la segunda avanzada, que es el camión repartidor, va a cubrir esos pedidos que ya el preventista ya realizó días u horas anteriores. Eso, digamos así, es un ejemplo tal vez muy vago, tal vez muy simple de lo que es una fuerza de ventas. Como les decía, la fuerza de ventas no solo es la persona que vende, pero también es un grupo coordinado y organizado de esfuerzos dedicado a vender y obviamente para alcanzar todos los objetivos de la empresa. División y especialización del trabajo. Obviamente, cuando hablamos de fuerza de ventas, al cual desde este momento vamos a decirle FB, cuando hablamos de la fuerza de ventas también estamos hablando de la división y de la especialización de ciertas actividades. ¿Están de acuerdo? Siempre, si hemos nosotros trabajado en algún tipo de departamento de ventas, siempre hay alguien, ¿cierto? Siempre hay algún elemento que sabe más que los demás o que sabe o que tiene muchísima más técnica de venta que cualquier otra persona, ¿cierto? Y entonces, eso es importante en una fuerza de venta. La división y la especialización de ciertas características naturales del trabajo de ventas. Tenemos que especializarnos en ciertas cosas. ¿Y por qué nos debemos de especializar en ciertos aspectos? Porque obviamente la especialización del trabajo lo que nos trae es eficiencia, ¿cierto? No estoy hablando de nada más de eficacia, estoy hablando de eficiencia. Y cuando hablo de eficiencia estoy hablando de optimizar los recursos de la organización, ¿cierto? En una pequeña empresa pueden ser suficientes grupos pequeños de vendedores generales, mientras que las empresas grandes pueden permitir vender diferentes líneas de productos o en zonas geográficas distintas. Pero debemos especializarnos en esa área. Les voy a poner un ejemplo. Yo hace ya bastante tiempo, unos 10 años que trabajaba yo en Infonavit, trabajaba yo en el área de reestructuración de créditos. Es decir, a las personas que tenían algún tipo de adeudo, las apoyábamos con un convenio de reestructuración. Les quitábamos los meses vencidos, pagaban algún tipo de mensualidad y entonces le decíamos borrón y cuenta nueva. Y empezábamos de cero, es decir, con cero adeudo. Pero bueno, había varias instancias, digamos, en este tipo de reestructuraciones. De hecho, era un programa que se llamaba Solución y Cuenta Nueva. Estaban las cuentas comunes y corrientes, es decir, personas que tenían 2 o 3 meses de atraso en el pago de su casa. Y estaba otra instancia que se llamaba ORCO. ORCO significaba órgano conciliador. Es decir, personas que debían más de 8 meses y que estaban a punto de pasar a un despacho jurídico. Es decir, era el último paso antes de que el instituto demandara al deudor y pidiera el adeudo de otra manera. Pero bueno, si se dan cuenta, nosotros éramos más o menos una fuerza de ventas. Vendíamos convenios de reestructura en ese entonces. Nuestra meta de ventas era tener más o menos 60 créditos reestructurados cada mes. Yo, por ejemplo, me gustaba mucho tratar con las personas que tenían más o menos unos 3 meses de adeudo y que habían sacado su casa de manera reciente, 5 o 6 años. Era muchísimo más fácil reestructurar esos créditos porque las personas tenían su casa, digamos, nueva o seminueva y no la querían perder. Y tenían la disposición de ponerse al día. Yo me especializaba en ese tipo de área de trabajo. Y teníamos un compañero
que se especializaba de manera muy exclusiva en reestructurar los créditos del órgano conciliador, es decir, los que tenían 9 o 10 meses de atraso. Entonces, eso era lo interesante, que él se especializaba, digamos, en los casos más difíciles, y de hecho él era el único que trataba las cuentas de órgano conciliador, y los demás, digamos así, nos especializábamos en las otras áreas que, entre comillas, eran más sencillas. Entonces, eso es la división y la especialización de un trabajo. Y la fuerza de ventas también debe tener una división y una especialización. Al igual que cualquier otro trabajo, al igual que cualquier otro organigrama, la fuerza de ventas también debe tener su propio organigrama. Entonces, estamos hablando de la coordinación y la integración de una fuerza de ventas. Tenemos que orientar las actividades de la fuerza de ventas a los intereses de los clientes. Tenemos que coordinar las actividades al interior de la empresa, logística, producción, desarrollo, finanzas y sobre todo, y lo más importante, integrar las tareas de la empresa a la satisfacción de la necesidad del comprador. Y aquí es donde quiero repetir que la fuerza de ventas no debe de estar enfocada nada más en las características de un producto. No debe estar enfocado a las características de un producto. Debe estar coordinado y orientado a cubrir los intereses del cliente. ¿Vamos bien? Y por ende, satisfacer la necesidad del comprador. No quiero decir entonces que las características de un producto no sean importantes. Por supuesto que lo son. Por supuesto que lo son. Pero la fuerza de ventas debe cubrir muchísimos más aspectos que nada más las características de un producto. Tenemos que entender quién es la persona que está delante de nosotros. ¿A quién le voy a vender? ¿Por qué le voy a vender? ¿Cómo le voy a vender? ¿Y qué le voy a vender? ¿Vamos bien? Todo esto destinado a cubrir pensando en los intereses de mi cliente y en cubrir las necesidades que tiene ese cliente que tengo ahí enfrente. Vámonos con las estructuras de lo que es una fuerza de ventas. Primero tenemos la estructura horizontal de una fuerza de ventas. No tenemos un solo formato de una fuerza de ventas, tenemos varios tipos de fuerzas de ventas, pero bueno, todo esto depende de los objetivos y de las metas que tenga cada una de la empresa que quiera llevar a cabo una fuerza de ventas. Podemos utilizar algunas alternativas de organización como pueden ser las siguientes. Cuando hablamos de estructura horizontal, estamos hablando de 4 tipos posibles de organización de fuerza de ventas. Primero, estamos hablando de una organización por un área geográfica, y es decir, donde cada vendedor es responsable de un territorio dado. Repito, cuando hablamos de una fuerza de ventas horizontal, podemos primero organizarla por lo que es primero un territorio dado, un área geográfica. Cada vendedor por ende tiene un área geográfica en específico que debe de cubrir y obviamente ningún vendedor va a entrar a esta área geográfica. Segunda manera, de organizar una fuerza de ventas horizontal es que cada vendedor se familiariza con los atributos técnicos, aplicaciones y método por producto. Entonces ya tenemos el geográfico y también tenemos la especialización en un producto. Pero repito, eso no quiere decir que nos vamos a enfocar nada más a las características del producto, pero sí significa que un vendedor se va a volver especialista en vender un producto. ¿Vamos bien hasta acá? Tercero, estrategia por segmentación de mercados. Es decir, yo soy bueno para venderle a amas de casa. Mi otro compañero y mi fuerza de ventas es excelente para venderle a empleados de oficina. Y fíjate que el tercero es excelente para cubrir las necesidades de un estudiante y realmente le puede vender excelentes productos. Es decir, la tercera opción para organizar una fuerza de ventas puede ser especializando a los miembros de esta fuerza de ventas en ciertos segmentos de mercado. Cuarto, distintas funciones de venta: prospectar, cerrar, mantener.
cada uno de los elementos que tengo en mi fuerza de ventas puede dedicarse a una actividad distinta de las que tengo acá. No todos deben de vender el producto o forzosamente vender el producto, sino puedo tener a un miembro de la fuerza de ventas que sea muy bueno para prospectar clientes, que pueda identificar a los clientes, pero que tal vez ya se le complique cerrar la venta. Entonces, el primer miembro prospecta la venta, mientras que otro es buenísimo para cerrar la venta. Después de que una persona hace su tarea de prospección, puede entrar una segunda persona a cerrar esa venta. Y después viene nuestro servicio postventa, es decir, mantener a ese cliente, vamos a decirlo así, persuadido, para que tal vez en un futuro mediano o a largo plazo pueda volver a consumir uno de mis productos. Entonces, resumiendo esta diapositiva, una fuerza de ventas horizontal se puede organizar de las siguientes maneras: por área geográfica, por especialización en un producto, por especialización en algún segmento o por la especialización en alguna de las distintas funciones de venta. Si se dan cuenta, la palabra que más aparece aquí es especialización. Vámonos con la estructura vertical de ventas. La estructura vertical de ventas es muy distinta a lo que es la horizontal. Y para esto debemos primero saber cuáles son las actividades de ventas que tiene una empresa. ¿Cuántos niveles administrativos de venta debe haber? ¿Cuántas personas debe haber en el ámbito de control? Es decir, probablemente estamos hablando de empresas muchísimo más grandes, ¿vamos bien? Muchísimo más complejas y muchísimo más estructuradas. Ejemplo. Tenemos aquí la gerencia de ventas de una famosa marca de automóviles y si se dan cuenta, la organización de ventas que tenemos aquí es vertical, ¿cierto? Vamos a analizar cada uno de los puntos que tenemos por acá. Lo que tenemos aquí entonces es una estructura vertical de ventas, el cual empieza con un gerente de ventas. De ahí tenemos la encargada de algún tipo de división de créditos para auto, gerente de negocios, encargado de flotillas, encargado de seminuevos, encargado de punto de ventas a cierto municipio del Estado de México. Y de ahí, de cada una de estas subgerencias, también tenemos derivados. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, esto es una fuerza de ventas de manera vertical. Si se dan cuenta, las horizontales son más simples, porque hablamos de un área geográfica, de un producto en específico, de cierto segmento en específico o de cierta actividad en específico de ventas. Pero cuando hablamos de una estructura vertical sí es muchísimo más compleja, porque estamos hablando ya de un organigrama que tiene varios niveles y por ende varios niveles de responsabilidad de ventas. Entonces, ¿estamos entendiendo lo que es la diferencia entre una fuerza de ventas horizontal y una vertical? Si estamos hablando de una pequeña empresa, ¿cuál sería más común utilizar? ¿Horizontal o vertical? La horizontal, porque es más simple. Y cuando estamos hablando de grandes empresas que están presentes en muchísimos lugares del país, ¿cuál es la que vamos a utilizar? La vertical. Por la cantidad de ventas y por el volumen de ventas que tienen, obviamente es la más adecuada, sobre todo organizacionalmente hablando, para cumplir con sus metas y objetivos. Se recomienda: cuanto más difícil sea el esfuerzo de ventas, mayor debe de ser el apoyo administrativo. Aquí estamos hablando de la organización vertical. Segundo, el ámbito de control debe ser pequeño conforme suben los niveles de administración. Es decir, necesito muchísimo más control en mi fuerza de ventas cuando estoy bajando más en el organigrama o en la organización de mi fuerza de ventas. ¿Por qué? Porque obviamente tengo muchísimos más elementos en el fondo que aquí arriba. Tengo menos. El gerente de ventas tal vez necesita menos control, pero cuando estamos hablando de la fuerza de ventas, es decir, cuando estamos hablando del grueso de los elementos de mi fuerza de ventas, ahí es donde necesito muchísimo más
supervisión que en cualquier otro lugar. Entonces, cuando hablamos de fuerza de ventas, para ir cerrando nuestro tema del día de hoy, cuando hablamos de fuerza de ventas no estoy hablando nada más de vender un producto mediante las características de este, no. Estoy hablando de la coordinación de los elementos que están destinados a vender los productos de la empresa y estoy hablando también de coordinar todos estos esfuerzos de manera eficaz y eficiente, enfocado hacia los intereses del cliente y también a satisfacer sus necesidades. Tenemos dos tipos de organización de fuerza de ventas, la horizontal y la vertical. Cuando hablamos de la horizontal, estamos hablando que se puede dividir entonces en 4, por área geográfica, por algún tipo de segmento en específico, por la especialización en la venta de un producto o por especialización en alguna de las diferentes actividades de venta, prospección, cierre o mantenimiento. Después de esa organización de ventas horizontal, tenemos la organización vertical, la cual se va a utilizar en empresas que son de muchísimo mayor calibre. Es decir, cuando el esfuerzo de ventas es muchísimo más difícil por el volumen de las ventas que se necesitan obtener cada ciclo productivo para la empresa. Estamos hablando entonces de varios niveles administrativos en la fuerza de ventas y que por ende también necesitan el apoyo de la gerencia general de la empresa para que también puedan complementar las actividades y metas de venta. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Le dejamos por aquí el día de hoy. Mi meta es realizar cada clase o cada video de cada clase en unos 15 minutitos promedio, aunque el día de hoy nos hemos pasado. Pero bueno, hay temas que sí se pueden hacer de manera más corta y hay temas que sí tienen que ser un poquito más detallados. Entonces, dejo por aquí el tema del día de hoy, o al menos esta parte. En un momento más subo la actividad a la plataforma Chamilo para que la tengan ahí en mente. Cualquier duda, estoy a la orden por los medios tradicionales. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Nos vemos.